Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, versículo 34: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo. ¿Por mandato de quién? De Jehová. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, alguien diga entonces, cayó fuego de Jehová santo. Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, gracias, porque tú siempre te glorificas por medio de la fe de tu pueblo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dáselo fuerte. Siéntate un momento. Ustedes acaban de escuchar lo que Elías dijo delante del altar de Jehová. Dijo que por mandato de Dios él había hecho todo ese altar, lo había construido. Ahora, la palabra mandato allí viene del hebreo dabar, que quiere decir palabra o instrucción audible. Escucha esto porque es muy importante. Elías afirma que Dios lo instruyó en todo lo que él hizo. Eso quiere decir, dile al que está a tu lado, presta atención, que Dios le dice: búscame 12 piedras, colócalas. Y Elías dijo: oh, claro, esto es un altar, vamos a poner las 12 piedras. Dios hasta le dijo: cada una de ellas va a representar las 12 tribus. Luego Dios le dice claramente: abre una zanja alrededor. Y Elías dice: interesante, yo nunca lo había hecho, pero claro, está bien. Luego le dice: coloca grano alrededor de toda esa zanja. Y él dice: interesante. Luego le dice: busca un sacrificio, busca un buey, córtalo en pedazos y colócalo. Todo esto es un proceso que no es de inmediato, lleva mucho trabajo. Finalmente le dice: toma leña y colócala en todo lugar del altar. Esto era un altar masivo, gigante. Pero de repente, el Dios que iba a hacer llover fuego del cielo para consumir el holocausto, le dice algo que no tiene sentido. Le dice: ahora yo quiero que tú mojes, lo llenes de agua por todos sitios. Elías le dijo: tú quieres decir gasolina, ¿verdad? No, agua. Agua, fuego. Discúlpame, Señor, pero si tú le echas agua a la leña, le echas agua a la carne, le echas agua a la zanja, le echas agua a las piedras, cuando caiga el fuego no va a arder. Y eso nos enseña una lección que es muy importante.
Y que si tú aprendes, vas a comenzar a creerle a Dios a pesar de cosas que no tienen sentido. Óyeme bien lo que te voy a decir. Tu Dios tiene una costumbrita, y es asegurarse que las probabilidades están en tu contra, para que nadie diga después que fue que tú lo hiciste, sino Dios. Y Elías obedece al Señor y le echa agua. Y la Biblia dice, dale un codazo al que está a tu lado. La Biblia dice que de repente cayó fuego del cielo, y el fuego que nunca se bebe el agua se la bebió. Quemó los bueyes, quemó la leña, quemó el grano, quemó las piedras. Y cuando el pueblo vio eso, se dio cuenta que fue Jehová. Porque el fuego no traga agua. Pero cuando Dios va a hacer algo en tu vida, Él se tiene que asegurar que tu papá, tu mamá, tu primo, tu hermano no digan eso sucedió porque sucedió. No, papá, eso sucedió porque fue Dios que lo hizo. Él no comparte su gloria con nadie. Él tiene que glorificarse, y para Él glorificarse hay que asegurarse que no fue coincidencia. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Saben cómo yo le titulé a este mensaje? Jehová versus los promedios. Dios tiene que desafiar los promedios. Dios tiene que asegurarse que todo esté en tu contra, para que la gente vea que si Él está a tu favor, usted va a triunfar, y usted se va a levantar, y usted va a ver la gloria de Dios. Él tiene que asegurarse que un hombre como yo no es un hombre con extremos talentos. Él tiene que asegurarse que yo sigo siendo un vaso de barro. Él tiene que asegurarse que no soy un graduado de Harvard y por tanto un gran orador o político. Él tiene que asegurarse que me puedan criticar porque se dan cuenta que no soy lo mejor del mundo. Él tiene que asegurarse que yo tenga defectos. Él tiene que hacer que los Jacob caminen como cojos, pero triunfen como gente poderosa, para que la gente sepa que fue Él y no yo. Fue Él y no. Este principio se ve a través de la Biblia. La Biblia dice que Dios quiere a un Moisés para libertar el pueblo. Pero cuando Moisés supo que Dios lo quería para libertarlo, era demasiado inteligente. Demasiado. Había crecido en el palacio de Faraón. Conocía todo lo que se necesitaba para libertar un pueblo. ¿Sabe lo que hizo Dios? Tuvo que nivelar los promedios. Y lo metió 40 años a perseguir ovejitas. El tipo se secó. Se secó a tal extremo que cuando Jehová dijo, quiero usarte, él dijo, yo no valgo 3 cheles. Yo no sirvo para nada. Si yo a veces te hablo con las ovejas, mira, ¿verdad, Julia? Yo hablo ovejas. Tú. Tú sabes lo que es pasar 40 años caminando en un desierto detrás de animales. Tú sabes lo que después de haber sido prácticamente un faraón, él tuvo que caminar errante en un desierto, nada más y nada menos que trabajando de que para el suegro, como si todo fuera poco. Y Dios necesitaba que él fuera lo peor, para que cuando él libertara el pueblo, la gente dijera, yo veo la mano de Dios en él. Tú puedes ser el peor, mi compa. Usted puede ser la más inepta, pero si la mano de Dios está sobre tu vida, usted va a ver cómo Dios le abre camino. Dios le ofrece un hijo a Abraham. Dios le ofreció un hijo a Alex, pero se lo dio de una vez. De inmediato, ¡pum, papá! Ahí está el muchachito. Ya está un hombre, el tipo te cruza la pierna. Pero Abraham, él dijo, no le puedo dar el hijo ahora. ¿Por qué? Porque está muy joven y muy fuerte.
Vamos a esperar que el tipo tenga 100 años. What? Y que la esposa tenga 90 y pico. Excuse Señor, pero tú has leído los jornales científicos últimamente, ¿verdad? Tú eres un youtuber. Porque a la mujer ya se le va ese asunto a los 30 y pico, 40, y no se fue todo. Tú quieres que ella tenga 90 y pico. Yes. Porque yo quiero que la gente sepa que fui yo. Porque yo tengo que nivelar los promedios. Porque si Abraham lo hace cuando está joven, todo el mundo va a pensar que fue simplemente que Abraham comía mucha remolacha. Aquí hay 2 o 3 que van a salir a comer remolacha. Es un cuento, estoy nada más, es un ejemplo. Yo vi a uno que sacó el teléfono, remolacha. Tuvo que esperar 100 años para que se nivelaran los promedios, para que la ley de probabilidad no lo apoyara. Quiere decir que cada año que pasaba, las probabilidades de que ellos tuvieran un hijo en lo natural iban disminuyendo. ¿Alguien entendió? ¿Y sabe quién hizo eso? Se lo digo: Dios. Dios es un Dios que cuando quiere hacer un milagro financiero te arruina primero. En Daniel capítulo 3 versículo 22 van a echar a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Eso era una costumbre. Pero cuando van a echar a estos 3 tipos, no calentaron el horno como normalmente lo calientan, sino que Dios le pone en la cabeza a estos tipos calentarlo como 25 veces más. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quería asegurarse que todo el mundo entendiera que nadie podía sobrevivir ese fuego si él no estaba en medio del fuego. Y el horno lo calientan tanto que los tipos que iban a echarlo a ellos se quemaron y se murieron. ¿Y saben lo que dicen muchos cristianos? La vida mía es más difícil que la vida del tío mío que es brujo. A mí me sale la cosa peor que lo que le sale a Yuya, la doña amiga mía de allí de la esquina. Pero ella no tiene el Dios que tú tienes. Ella no tiene el Dios que tú tienes. Ella no tiene la asignación que tú tienes. Ella no tiene las promesas que tú tienes. Ella no tiene el favor que tú tienes. Ella no tiene la misericordia que tú tienes. Dios y tú hacen la mayoría. Y Dios se va a asegurar que todo el mundo lo sepa. La gente te va a ver y va a decir: veo a Dios en tus hijos, veo a Dios en tu casa, veo a Dios en tu economía. Lo veo. Calentaron el horno demasiado. Se mueren los tipos que lo van a entrar. Para que sepa la gente que si desde afuera se estaban muriendo, cuando esos tipos cayeran ahí adentro se iban a achicharrar. Pero ¿sabes lo que le pasó? Nada. Porque lo que mata al impío a ti te eleva. Lo que destruye al impío a ti te bendice. Donde se ahoga la gente, usted camina sobre las aguas. Donde se queman los impíos, usted triunfa. Sansón era un tipo tan heavy, era un tipo tan fuerte, era un tipo tan... un bichán. ¿Saben lo que es un bichán, verdad? Eso se dice en Santo Domingo. Ese tipo es un bichán. Ese tipo es un bichán. Y yo toda la vida diciendo: ¿pero qué es un bichán? Un big champ. Dominicano, no sabe. Yo siempre le he hecho a ustedes el cuento de la madenusa. Yo siempre oía: le dieron una puñalata a la madenusa. Y como yo comencé a estudiar medicina, comencé a buscar dónde estaba la madenusa. Yo busqué eso por todos los órganos. No había madenusa en ningún sitio. Hasta que un día estoy mirando un cuchillo y me doy cuenta que todos los cuchillos en Santo Domingo, en el mango dicen Made in USA. Una puñalata a la madenusa crece hasta el mango.
Lo metieron hasta allá. Sansón era tan bravo que la gente comenzó a pensar que era él el que hacía los milagros. ¿Cómo yo lo sé? Porque Dalila no le dijo: ¿por qué Dios te da esa fuerza? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Ella creía que era algo de Sansón. Todos ellos pensaban que era algo de Sansón, no de Dios. Y esa es una de las razones por la cual Dios tiene que equilibrar los promedios. La victoria más grande de Sansón se la da Dios cuando el tipo está arruinado, esguañingado y ciego. ¿Oíste? Desbaratado. El tipo estaba desbaratado. No tenía familia, no tenía recursos, no tenía dinero, no tenía dirección. Estaba en pecado, había perdió su consagración y la victoria. ¿Y tú sabes por qué Dios permitió eso? Dios lo permitió para que cuando él derrumbara el templo, la gente supiera que no fue Sansoncito, sino fue el Dios de Sansón. Yo sé que Dios le está hablando a alguien hoy. Tú te estás quejando de que no tienes mucho, pero deberías tener menos para que sea Dios el que se glorifique en tu vida. Con lo poquito o con nada, Dios te va a levantar. ¿Has visto cuando tú oras y en vez de mejorarse la cosa se pone peor? ¿Tú sabes quién hace eso? Dios. A veces Dios espera a que te digan ya no hay esperanza. Y tú dices: ay, tío Chencho, adiós. Y de repente dice: Chencho se para. Y los doctores dicen. Y tú le dices al doctor: ¿qué le dieron? Yo no le di nada. Yo casi me muero cuando el tipo pegó un grito y se paró y que aleluya. Me estaba diciendo Ramón que cuando ya no daban nada por él, ahí lo levanta Dios. Y es increíble que a veces oramos: Señor, ayuda, pero Señor. Y la cosa se va poniendo peor y peor y peor. Pero es Dios haciéndolo. ¿Se acuerdan la mujer que le tocó el manto a Jesús? ¿Tú sabes cuántas veces, si la mujer le fue a tocar el manto a Jesús, creía ella en Jesús, sí o no? Aunque sea en los últimos 3 años, ella creía en Jesús. ¿Tú sabes las veces que ella decía: ay, Dios mío, ayúdame, por Dios, Dios mío, yo me estoy muriendo, no me dejes morirme? Y cada vez le iba peor, dice. Cada vez estaba peor. Abandonada, sin dinero, sin salud, desangrándose, frustrada. Y allí llegó el milagro. Allí llegó el milagro. Porque muchas veces Dios tiene que balancear los promedios. Él tiene que asegurarse que las probabilidades nunca van a hablar a favor de algo espontáneo. ¿Me estás escuchando? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vienen todos los del monte de Seir en contra del rey Josafat. Vienen todos los enemigos. ¿Saben los cálculos históricos entre los dos ejércitos? ¿Cómo eran? Eran 10,000 en contra de cada israelita. 10,000. Y oye, si Dios le hubiera dicho: salgan y entrenle a pedrar, yo entiendo. Pero no, Dios era demasiado. ¿Cómo le explico? Todavía si salían uno en contra de 10,000, podía, quién sabe, hacer algo. No, él dijo que salgan solamente lo del equipo de la alabanza. What? Es por eso que uno tiene que tener gente en la alabanza que son gente de Dios. Porque tú te imaginas ese día, tú con tu pandereta caminando caminando hacia un ejército así, you know? Y dice que cantaban una sola canción: gloria a Dios porque su misericordia es para siempre. Mira a quién manda Dios. Pero Señor, ¿por qué no mandaste una bola de fuego que aplatara aunque sea la mitad? Mira a quién manda Dios.
Y dice que cuando comenzaron a cantar, eso prueba cómo alguna gente cantan tan malos que hasta el diablo se vuelve loco. Ustedes han visto a esa hermana que siempre dice: ¡ay! Esta canción me la dio Dios. Devuélvesela. Devuélvesela. No la acribilles así. Ustedes han visto eso. Esto me lo dio Dios. Dásela para atrás. Pero dice que cuando comenzaron a cantar, dice que todos los enemigos se mataron. Y tú tienes que entender esto. Dios lo lleva a un punto crítico para que todo el mundo supiera que Él estaba en el asunto. Y así va a ser en tu vida. ¿Y qué de Gedeón? En el libro de Jueces capítulo 7, libro de Jueces capítulo 7, mira lo que dice la Biblia. Libro de Jueces capítulo 7. ¿Estás allí? Aquí vamos. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, oigan bien, ubíquense, Gedeón está preparándose para una guerra con una multitud. Y mira lo que Dios le dice. Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Y no es mejor que sobre para que falte. ¿Cómo? Que es mucho. Ya de por sí era mucho menos que los madianitas. Estamos hablando que eran un puñado de gente comparado a los madianitas. Y Dios le está diciendo, es mucho. Y Gedeón le dijo, Señor, calcula bien, ponte los lentes, cuéntalo, please. A veces Dios te dice cosas a ti que tú dices, pero ¿cómo va a ser? Le dice, es mucho. Pero mira por qué le dice que es mucho. Atiende. Aquí está todo el principio que te estoy hablando. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Tú sabes muchas veces por qué Dios no te ha dado la victoria que tú estás esperando. Porque tú estás demasiado lleno de ti mismo. You're full of yourself. Si tú te declararas en total bancarrota, en tu debilidad Dios se glorificaría. Si tú te pasaras sentencia a ti mismo y dijeras, no puedo, el Señor dice, ok, pues yo puedo. Yo recuerdo una vez que fuimos, y esto lo he hablado otras veces, pero fuimos al supermercado y Rudito, que era cabezón, quiso salir del carro con 2 galones de leche, con la cabeza que ese tipo tenía, y los 2 galones de leche. No podía caminar, el tipo estaba balanceándose así. Y yo veo que el tipo da para adelante, da para atrás, y está frustrado, se le rebalan los galones porque estaban mojados. Pero chiquitito. Y le digo, déjame ayudarte. ¡No! ¡No! Me fui para adentro. En lo que estoy sacando todas las cosas de las bolsas y eso, digo, ¿y dónde se fue el tipo ese? Y salgo y todavía está sentado en el parqueo, ¡uah!, con sus 2 galones de leche. Yo fui donde él y le dije, chico, déjame ayudarte. Ok. Agarro los 2 galones y entro al cabezón ese. Pero hasta que él no se rindiera yo no podía hacerlo. Pues yo le estaba enseñando una lección. Y hay veces que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque Dios tiene que balancear los promedios. Él tiene que glorificarse sí o sí. Si Dios le hubiera dado la victoria a Gedeón con los promedios que tenía, mucha gente hubiera dicho, pero es que esos tipos eran un poquito menos, pero como quiera le metieron mano, chicos. No. ¿Sabes cuánta gente le dejó Dios a Gedeón? 300 para venir en contra de un ejército de miles y miles y miles.
Y en el momento en que Dios se lleva a toda esa gente, en un momento yo me imagino que Gedeón dijo: Señor, ¿y qué fue? ¿Estamos peor ahora? No, ahora están mejor. Porque van a tener que creerme, porque van a tener que depender, porque van a tener que dejarme a mí que yo haga lo que yo sé hacer mejor que cualquier otro. Amén. ¿Por qué Daniel pasó toda la noche en la fosa de los leones? Si Dios le iba a tapar la boca a los leones, ¿por qué no se la tapó y sacó al tipo? Porque cada hora que pasaba aumentaban las probabilidades de que un león de esos se comiera a Daniel. Y eso era lo que Dios quería. Si ese tipo hubiera entrado y Dios lo saca de una vez, alguien hubiera dicho: esos leones, ellos son de vista corta. Y cuando él entró y salió de golpe no lo vieron. Pero después que ese tipo pasó una noche entera con esos leones, ellos supieron que fue Dios. Y eso es lo que hace Dios. Yo dije Dios que lo hace. Es Dios que lo hace. Escuchen esto. Aquí te voy a dar esta gratis. Jesús resucitó a 3 personas. No estoy hablando de todas las resurrecciones de Jesús, pero estoy hablando del primero, el segundo y el tercer milagro de resurrección. El primer milagro de resurrección fue la niña del ejecutivo o soldado romano. La niña se acababa de morir y vino el hombre y le dijo: ayúdame con mi hija. Y ahí vino una gente y dijo: no, ya tu hija murió. O sea que acababa de morir. Jesús fue con él y le dijo a la niña: Talita cumi. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. ¿Qué quiere decir? A ti te digo, levántate. Y la niña se levantó en el instante. Pero la niña tenía nada más un par de horas muerta. Entonces siempre hubo uno que dijo: eso fue una coma, eso es mentira, eso es un cuento. A mí mismo los otros días creyeron que yo me morí, fue que me bajó el azúcar. Jesús dijo: no, está bien, vamos a nivelar los promedios. El segundo que se muere es el hijo de la viuda de Naín. Y Jesús no fue a la casa, no fue al velorio, sino que camino al cementerio, él le dijo: vamos, que voy a resucitar un muerto. ¿A dónde, Señor? Vamos, caminen. En la procesión al cementerio, días después, el Señor viene donde la viuda de Naín y le dice: no llores. Y le dice, y toca el féretro y le dice: a ti te digo, levántate. Y el niño se levantó. Pero alguien hubiera podido decir: no, hombre, eso es una coma prolongada. Hay gente que tú sales de una coma y de la otra coma un punto aparte. Y cuando tú vienes a ver, tú entiendes, dura más tiempo encomado. Y Jesús dijo: está bien, está bien. Y luego llegó el día en que vinieron y le dijeron: Lázaro está enfermo. Y Jesús reacciona de la manera más interesante. No hizo caso. Volvieron y dijeron: se está muriendo, Señor, ¿no te importa? Él dijo: tranquilo. Pasó un día, 2 días, 3 días. Y cuando ya él sabía que Lázaro estaba hediondo, cuando él sabía que ya era imposible, cuando él sabía que ningún promedio hubiese podido decirle a una gente fue una coma, entonces él dijo: vamos a levantar a Lázaro. Y va y levanta a Lázaro de los muertos. Ese es el principio que yo te estoy tratando de enseñar. Y tú dirás: pastor, ¿por qué me estás enseñando este principio? Y yo te digo: qué bueno que lo preguntas. Porque una de las cosas que necesitas entender
es que quizás una de las señales más grandes de que Dios se prepara para hacer un milagro en tu situación es cuando las cosas se ponen horriblemente peor, porque Dios quiere glorificar. Si Dios hubiera ido al hospital donde estaba Lázaro y lo sana, no hubiese sido tan notorio el milagro a como que lo hayan enterrado 3 días en una tumba. No sé si alguien me está entendiendo. Tú vas a orar por muchas cosas y se van a poner peor. Y tú no puedes asustarte, no te puedes friquear, no puedes volverte loco, porque quizás es una de las señales más poderosas que existen. Dios está asegurando de que el día que Él lo haga en tu vida, se sepa que fue Él y no tú. Los más grandes milagros de provisión en la Biblia vinieron en los momentos de escasez más grandes. Era cuando no había nada que el Señor hizo algo. Y así mismo en la vida de nosotros. Hay veces que tú quieres, anhelas, oras y pides algo y no funciona. Y tú tienes que dejar que se ponga color de hormiga brava. Para que Dios entonces lo haga. Y si no lo hace, pues te vas con el Señor y punto. Es como el tipo que se despierta y ve una bata blanca, la agarra y dice: doctor, ¿salió bien la operación? Dijo: no muy bien, porque yo soy San Pedro. Bien. No te asustes, no te amedrentes, no te desesperes. Cuando ores y no pasa, cuando ores y se ponga peor, Dios se puede estar preparando para hacer lo más grande que Él ha hecho en tu vida, para hacer lo que el hombre no puede hacer, para hacer aquello que solo Dios puede ejecutar. Amén. Uno de los milagros más grandes que Dios hizo en mi vida, y les voy a decir por qué lo considero grande, porque fue de los primeros que yo vi. Milagros creativos. Yo estaba en el aeropuerto de Miami, iba a recoger un pastor, no lo encontraba, íbamos a predicar, él llegaba en el aeropuerto, no sabía qué hacer. Agarré un teléfono público, ya saben que es de mucho tiempo, ¿verdad? Marco el teléfono público y me dicen: la llamada son $2 con 25 centavos. Yo no tenía 5 centavos. Y yo extraí el teléfono en toda la paz del Señor. Me agarro del teléfono y digo: Padre. Y cuando hice así, habían $2 con 25 centavos arriba del teléfono. Y ese día yo aprendí un principio. Y es que cuando todo se cierra, yo no podía llamar a nadie para que me ayudara. Yo no podía robarle a nadie porque ya era cristiano. Es a veces cuando no tienes más nada que hacer, que las cosas suceden, y a veces Dios lo permite para Él glorificarse. Si tú a mí me vienes con el cuentazazo de que fuiste tú que pusiste los 2 pesos ahí arriba, yo te voy a decir: usted es un hablador. Pues yo estaba parado en ese teléfono hacía rato. Eso fue un milagro que Dios me dio, exactamente la cantidad. Tanto que yo le dije: pero mándame por una soda. No puedes asustarte. A veces las cosas se van a poner peor. Es todo lo contrario. Y aquí es donde viene el mensaje que quiero dejar en tu corazón. Tú tienes que aprender a ser el que nivela los promedios. Tú tienes que aprender a en fe nivelarlos. Tú ni siquiera tienes que esperar en Dios. Lo haces tú. Yo dije: lo haces tú. Lo haces tú. Si un doctor te dice: usted necesita ese bastón y sin ese bastón no va a caminar, usted suelta el bastón
Pastor, me desbarato la cara. No importa, que no eres tan bonito anyway. Mi papá sufrió como 9 infartos. Y se le metió que él no iba a ser inválido. Comenzó a caminar sobando todas las paredes. Y camina derechito ahora con 83 años. La hierba mala no muere nunca. Porque usted tiene que aprender a nivelar los promedios. Eso es lo que la fe hace. En Primera de Samuel capítulo 17, voy a terminar, pero mira, en Primera de Samuel capítulo, ¿alguien aprendió algo hoy? Primera de Samuel capítulo 17, mira lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Samuel 17, 38, mira lo que dice la palabra. Aquí va. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca lo había hecho. Había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Desde lo natural, David tenía más probabilidad de que Goliat no le arrancara la cabeza con una armadura, un casco, una espada y una ametralladora. Pero ¿qué hace David? David mismo escoge nivelar los promedios y dice: ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a tirar esto para que si vivo sea por Dios, si triunfo sea por Dios, si derrumbo al gigante fue Dios y no yo. Y cuando Dios vio eso, dijo: por esa piedrecita le vas a arrancar la cabeza al gigante. Él aprendió a hacer eso. Él aprendió a nivelar los promedios. No uses nada del hombre esperando que vas a mover a Dios. Usted crea en Dios exclusivamente. O sea, la cantidad de gente que me dice: pastor, póngase casco, usted métase en lo suyo y no se meta conmigo. Si yo tengo la fe de que no tengo que andar con casco, o sea, yo tengo fe para vivir y fe para morir. ¿Sabían? Sí, porque mucha gente tiene fe para vivir, pero no para morir. Hay muchos cristianos que están más apegados a la vida como si esta fuera la vida eterna. Yo tengo fe para vivir y fe para morir. Yo tengo fe para producir vida y fe para decirle goodbye a todo el mundo el día que me toque. Y a todos los babosos semáforos se para alguien: pastor, póngase casco. Y usted, doña, métase en otra cosa. Y los babosos de las redes sociales: usted es un hombre de Dios, violando las leyes, no se pone casco. Aquí no es ley. 667 más que bestia. Quieren andar corrigiendo a todo el mundo como que ellos saben más de la cuenta. Ahora mismo hay 2 o 3 diciendo: estoy ofendido. ¿Qué me importa a mí? Métase en lo suyo. Ese mismo le hubiera dicho a David: póngase el casco, que nadie va a derrumbar gigantes sin un casco de motor. Caramba, y ciérrese eso que le puede dar sereno y le puede dar gripe también. Y no le hable de cerca a Goliat, que se le pega el COVID. La cantidad de cristianos promoviendo COVID, COVID, COVID. Una galleta ahí. ¿Qué COVID ni COVID? Tanto COVID, mojiganga, porquería. Disfrazan de sentido común la falta de fe. No estoy diciendo que no tomes precauciones. No lo estoy diciendo bajo ningún concepto. Pero que te pongas te vuelvas un maniático. ¿Qué tú haces? ¿Va a andar en una pelota de playa? ¿Va a andar en una burbuja? Porque después del COVID-19 viene el 21. La cantidad de cosas que toda la vida han andado por ahí. ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el show? Yo no te digo, no vivas con la fe de otro. Vive con tu fe. Pero tampoco te metas con la fe de otro. A cada rato: ¿usted se puso la vacuna del flu? No, porque a mí no me da flu. Y si le da, pues me dio. ¿Cuál es el show? Qué locura, ¿verdad?
¿Tú sabías que la fe era los escudos romanos se hacían a la medida de los soldados? ¿Tú lo sabías eso? ¿Quién no sabía eso? Eso quiere decir que tú no puedes agarrar prestado el escudo de otro. Usted funciona de acuerdo a su fe. Pero si usted tiene la fe, entonces úsela. Úsela. Y no le ande reprendiendo a nadie porque tiene más fe que usted. Está como el hermano de David. Eres un malvado y tú un bobo que no quieres ir a matar al gigante. Le encanta hoy a la gente en la iglesia, la iglesia le encanta hablar tontería. Mira ese tipo tiene dinero, eso es del diablo. ¿Y por qué tú vas a trabajar todos los días si tú crees que el dinero es del diablo? Mándamelo a mí. Mándamelo. La única diferencia que hay entre tú y yo es que tú tienes una fe hasta aquí, yo la tengo aquí. Y eso es todo. Eso es todo en esa área. No es que yo soy mejor que tú tampoco, pero será de acuerdo a como tú crees. Hay gente que tiene tanta fe que es capaz de que Dios sople y vengan codornices. Hay otro con que venga la codornices no se la come porque dicen, cuidado si eso no es de Dios. Eso son orgánicas, Moisés, esas codornices. Sobrino mío come comida orgánica. Gallina no fornicaria. Are you kidding? ¿Quién me va a decir a mí que sabía que esa gallina no andaba con 2 gallos? Entonces, el mismo pollo que te venden aquí por 5 pesos, te lo venden aquí por 20. Di que porque la gallina no adulteró jamás. Eso es un cuento. Y tú ves que los pollos de allí están frisados. Los de este lado están de que así. Are you kidding? Ya voy a terminar. En Génesis 14:23, si alguien me ayuda se lo agradezco. Génesis 14:23. Mira lo que dice la palabra. Esto te va a traumar un poco. Mira, dice. Vamos a leer desde el 21. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma le dice a Abraham, toma tú estos cuartos, compadre. ¿Entendieron? Eso fue en dominicano. Pero entendieron, ¿verdad? Agarra tú el billete de una invasión que hicieron. No estamos hablando de 25 pesos. No estamos hablando de una tarjeta de Macy's. Estamos hablando de riquezas. Y el rey de Sodoma le dice, tómalas para ti. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré, todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Abraham en ese momento estaba nivelando los promedios. Le dijo, no me des dinero para que después tú no digas que tú fuiste que me bendijiste. Yo me quiero quedar sin nada para que sea Dios el que se glorifique. Cuando la gente me vea prosperar, se va a dar cuenta que fue Jehová y no mis conexiones. Alguien va a tener que decir amén aquí. Es más, ponte de pie y dale un grito de gloria al Rey. Es por eso que Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25, y con esta escritura termino, dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois, digan no somos. No somos muchos sabios según la carne. ¿Se sintieron mal? Es Dios diciéndolo, no yo. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El mito de siempre, si vienen 3 millonarios, podemos construir otro edificio. No, así no se mueve Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ustedes se creen que Dios tiene buenas relaciones con la gente. O sea, Dios conoce mucha gente rica, ¿verdad? Dios tiene acceso a quien Él le da la gana en el universo entero. Él es dueño de toda carne, aunque la carne no lo reconozca. Él es dueño de toda alma. Si Dios quiere que se vaya uno antes de que el servicio se termine, adiós. Y si quiere que permanezca, en contra de todo lo que dice cualquier médico, permanece 25 años más. Si Dios tiene tantas conexiones, conoce tanta gente, ¿por qué Él escoge lo peor? ¿Por qué Él escoge lo que no es sabio para llevarlo a ser más sabio que los sabios? ¿Por qué Él escoge lo vil para llevarlo a ser más puro? ¿Por qué? Porque Él nivela los promedios, para que la gente mire y diga: entonces, ¿cómo es? Que tú tienes solamente un primer grado de educación y eres millonario. Que tú eres gago y eres predicador. Sí, yo soy What? Que tú eres un hombre de negocios, que no fuiste político ni sabes de ley y te hice presidente. Que tú eres un pastor que estudió 4 años de medicina y no sabes nada de medicina, pero ora por los enfermos y se sanan. Que tú no caes mal, pero Dios te usa. Que te criticamos en las redes sociales, pero Dios se glorifica en tu vida. Que pensamos que eres la cosa más ilógica de estar en un púlpito, pero parece que Dios no lo pensó así. Porque si yo tuviera aquí en este púlpito graduadito de Harvard, entonces la gente dijera: pues, lógico, ese negro es uno de los oradores más interesantes de nuestra época. ¿Tú has oído la elocuencia con que habla ese negrito? Cuando ese tipo dispara por esa boca, es diccionario puro. Además, nunca ha tenido un problema, nunca ha tenido un tropiezo, sino que de su casa paterna se fue a Harvard y de Harvard para el púlpito. ¡Wow! Eso no funciona así. ¿Sabe cuál fue la primera predicadora